Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que vamos a realizar esta noche sobre desarrollo de competencias en redacción de artículos científicos. Yo pues he elaborado unas diapositivas para ustedes y pues vamos a resolver las dudas que vayan apareciendo. Obviamente con ayuda del profe Andrés y posiblemente más tarde que se conecte el profe Joan. Es realmente pues algo, digamos que bastante práctico, aunque también tiene un poquito de teoría, pero son más que todo como unos consejos de Branch y Villarreal, de su artículo científico denominado Redacción de Trabajos para Publicaciones Científicas. Me pareció como el más adecuado, así que por eso lo tomé como base, para que pues lo discutamos esta noche, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Me confirman si observan la diapositiva ampliada, la principal. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Y le voy a pedir el gran favor a Gina y a Ludi que nos ayuden por favor leyendo las diapositivas. Y de pronto al profe Andrés. Pues seguramente ahorita que se conecten más, pues les pido a los demás que también se conecten. Y que lean, perdón. Entonces vemos allí, este es el semillero marfil. Esta es una actividad que tenemos programado desde comienzos del periodo, pero pues lo tuvimos que posponer hasta este momento debido a la, digamos, la excesiva carga de trabajo laboral que tenemos. Sin embargo, pues lo vamos a cumplir para cerrar este primer periodo del año 2023. Hoy estamos a miércoles 7 de junio. Quien les habla, Andrés Ricardo Riveros, y pues repito, el nombre de esta conferencia es Desarrollo de Competencias en Redacción de Artículos Científicos. Voy a iniciar con el llamado a lista de asistencia. Voy a colocar una X a los que se encuentran aquí presentes. Entonces se encuentra el profesor Andrés Mauricio Mejía. Se encuentra Gina Andrea Porras. Se encuentra también Ludi Esmeralda. ¿Me confirman? Presente, profe. Estoy por la calle, entonces a lo que llegue al apartamento puedo ayudar con la lectura de la diapositiva. Qué pena. Ok, perfecto. Gracias. Y Julián. Julián Esteban Jiménez. Sí, señor. Ok. Bueno, estamos muy poquitos, pero esperemos que se conecten ahorita más adelante los demás. Bueno, inicio yo y luego le voy pidiendo a los demás que por favor nos ayuden leyendo. Vamos con el planteamiento del problema. O bueno, no, este no es realmente el planteamiento del problema, esto es más que todo como una introducción. Permítanme un momento. Es como una introducción a los textos científicos. Bueno, la redacción de textos científicos es una habilidad transversal. ¿Por qué es transversal? Porque sirve a diferentes áreas, departamentos, ¿sí? De las diferentes universidades, y es fundamental para los profesionales del siglo XXI. Hace parte de las competencias a desarrollar por los administradores de empresas, contadores públicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Hay un tipo de formato, digamos, estudio, que es el SCRIU-B, ¿sí? Que pretende evaluar la adquisición de competencias en redacción científica tras la realización de cursos de formación específicos, sea presenciales y en línea o virtuales, así como la satisfacción de los participantes.
El artículo científico como medio para divulgación es un texto que muestra por primera vez los resultados de una investigación científica, de acuerdo a Gutiérrez Escobar, 2009. Debe incluir las observaciones y los procedimientos seguidos en la investigación de manera que se permita su repetición a otros, ¿sí? A otros investigadores, a otras personas. Estoy de acuerdo con Llano Restrepo, 2006. Para la elaboración del artículo científico se requiere, por tanto, de un buen dominio del lenguaje. Esto es lo más importante. Yo podría decir que este es el aspecto más importante de un artículo científico, es el dominio del lenguaje. No solamente es la utilización de las palabras, de los conectores más adecuados, sino lo que es la coherencia, ¿sí? Y la articulación de las palabras, ¿sí? Con las ideas que se quieren transmitir. Esto es lo más importante en un artículo científico, ¿sí? Y hay que utilizar palabras que sean lo más, digamos, específico posibles, ¿sí? Aquí en los artículos científicos la idea no es escribir en prosa, no es extenderse con una gran cantidad de adjetivos y epítetos, sino ser muy concisos en las ideas que se quieren transmitir porque hay una limitación del tamaño, ¿sí? Como ahorita con el profesor Andrés estamos subiendo a una plataforma, a una aplicación que se llama CIGIP, que cuenta la universidad con ella, para poder, digamos, organizar y recopilar y almacenar todos los trabajos de investigación y nos dan unas limitantes de caracteres para el estado del arte, para los objetivos, para, bueno, el marco teórico, introducción, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es algo clave en investigación el poder resumir o, digamos, condensar esos elementos de un trabajo de investigación con base o considerando unos caracteres, ¿sí? Digamos, una cantidad máxima de caracteres, ¿sí? Y si uno está elaborando eso, muchas veces, pues digamos, si está elaborando, por decir algo, el estado del arte y no tiene en cuenta esta limitante de la cantidad de caracteres, después de que lo ha desarrollado, muy posiblemente va a tener que recortar, ¿sí? Y resumir información que posiblemente estaba más extendida anteriormente, ¿sí? Esto nos cuesta más que todo a los investigadores que no hablamos inglés, porque el inglés, ustedes saben, es un lenguaje que utiliza una menor cantidad de caracteres para expresar la misma idea que, por ejemplo, el español, no sé, el italiano, el francés, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa desventaja, pero pues podemos hacer nuestro mayor esfuerzo para ir reduciendo la cantidad de ideas, epítetos, adjetivos, sustantivos, ¿sí? Para que pues podamos cumplir con ese requerimiento. Bueno, esto es de acuerdo con Diez Ewald 2011. La presentación de ideas principales y subordinadas de manera que cada sección se articule armónicamente con las otras. Ojo esta palabra, armónicamente. Es fundamental, ¿sí? No escoger, como a veces uno ve algunos artículos de investigación, pues más que todo estudiantes, que agarran trozos de un autor y lo pegan con trozos de otro autor y no articulan, no utilizan las palabras apropiadas para poder articularlas, ¿sí? Esto es importante que lo vayan ustedes practicando. Esto es fundamental en la redacción de un artículo científico, ¿ok? Porque puede cambiar la idea que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, repito, la presentación de las ideas principales y subordinadas de manera que cada sección se articule armónicamente con las otras, de acuerdo a Morales y Wheeler 2008. Más aún, considerando que la difusión de trabajos en las revistas es una labor muy competitiva que exige escribir con gran rigor y habilidad. Esto es de acuerdo a Branch y Villarreal 2008. Pues estos son los mismos autores de este artículo científico. Manteniendo los principios éticos, ¿sí? Esto es de acuerdo a Franco y Rodríguez Morales 2010, y de propiedad intelectual de las obras citadas o empleadas durante la preparación del artículo. Este también es, yo creo que este es el segundo aspecto también más importante, es referenciar y citar adecuadamente, ¿sí? Las ideas de otros autores que estamos tomando o que estamos utilizando, ¿sí?
Hay que saber muy bien la norma APA, ¿sí? Séptima edición, sobre todo ustedes que van a desarrollar artículos de investigación dentro de la UNAD y el trabajo de grado, ¿sí? Obviamente existen otros tipos de normas, Vancouver, la que utilizan en Harvard, que crearon también una. Bueno, hay diferentes, digamos, normativas para poder organizar, citar y referenciar los autores, pero pues yo les, digamos, con que ustedes manejen bien norma apta séptima edición, con eso es algo pues suficiente para este nivel pues inicial de la investigación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿Profe Andrés quiere agregar algo? Andrés Mauricio. Buenas noches para todos. Sí, respecto a este tema tan importante de la redacción de textos científicos, es importantísimo recalcar la lectura, ¿no? La lectura previa, digamos, muy comprometida, no solo pues después de tener la claridad de un tema de investigación, sino de todas esas fuentes que vamos a consultar, ¿no? O sea, uno básicamente en la experiencia detecta que las habilidades de redacción se van a dar también en la medida en que se efectúe una lectura, ¿no? Mucha lectura frente a textos y documentos de estas características de investigación científica. Entonces es como importantísimo esta parte, ¿no? La parte de la lectura va a desarrollar también esas habilidades. Eso sería como el aporte. Muchísimas gracias, profe Andrés. Sí, es correcto. Yo no lo mencioné porque pues, pero es bueno recalcarlo. La lectura es la base de cualquier proceso, de comprensión y de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Una lectura, eso se supone que desde el colegio ustedes lo adquirieron y lo están todavía perfeccionando, ¿sí? La lectura es la base de cualquier, digamos, la base de el primer contacto que tiene un estudiante, ¿sí? Cuando entra uno a una institución educativa, ya sea primaria, secundaria o una universidad, ¿sí? Profesional, es el poder capturar con la visión las ideas más principales, o sea, las palabras, las ideas y poder organizarlas e identificar, ¿sí? Eso lo vieron en el colegio, las ideas principales y secundarias, ¿sí? Además de poder resumir, ¿sí? Una idea, unos eventos, unos hechos y concluir. Muy importante la conclusión. La conclusión no es un resumen de lo que estaba exponiendo el escritor, no. La conclusión es aquel aspecto que después de un análisis pues profundo de todo ese texto, si es por ejemplo, no sé, un libro, ¿sí? De todas esas ideas, es lo más importante que el estudiante considera, ¿sí? Que realmente condensa la idea de ese autor, eso es lo que se registra allí en la conclusión. No es un resumen, no es una narración de los preparativos o de lo que hizo el estudiante para poder, no sé, leer o llevar a cabo no sé, un análisis financiero o un análisis de no sé, de un análisis DOFA, una matriz DOFA, etcétera, etcétera. No es la explicación de cómo hizo para leerlo y qué herramientas utilizó, sino es precisamente profundizar, por ejemplo, en la matriz DOFA, ¿sí? En identificar, ¿sí? Cuáles fueron las oportunidades, dónde están las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las oportunidades, ¿sí? Más importantes o digamos más trascendentales en una empresa, porque eso normalmente se aplica para diagnosticar, ¿sí? Digamos la situación en una empresa, y a partir de eso
entonces registrarlo dentro de esa matriz DOFA o FODA, como le quieran decir. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Julián, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva y leyendo también la figura 1? Sí, señor. Recomendaciones para la redacción científica. En resumen, la redacción de un artículo científico exige de la lectura del trabajo realizado por otros. Cazorla Perfetti, 2013, para establecer puntos de comparación y generar espacios para discusión. Como apreciamos en la figura 1, las recomendaciones sobre el procedimiento para redactar un documento científico pueden aplicarse a las distintas disciplinas. Un artículo científico posee una estructura que se ha mantenido desde los orígenes de las primeras revistas científicas en 1665, Gutiérrez Escobar, 2009, y las partes básicas del mismo han sido escritas por diferentes autores. Carnot, 2015, Franco y Rodríguez Morales, 2010, Branch y Villarreal, 2008, Llano Restrepo, 2006. El cuadro dice indicaciones, organizar el trabajo en un bosquejo, organizar cada párrafo, escribir con precisión y evite el lenguaje sofisticado, seguir las instrucciones para los autores. Esto es de Branch y Villarreal. Redactar el texto, escoger una buena revista para difundir los resultados de su trabajo, adaptar el manuscrito a las exigencias de los editores. Esto es de 10 Ewald 2011. Identificar y seguir el estilo de citación de la publicación, elaborar el título adecuadamente, redactar el resumen según las normas de la revista y tomando en cuenta las palabras claves según las bases de datos, ejemplo, tesauros, descriptores del área de la salud. Elaborar la introducción una vez realizada la revisión de literatura, redactar la metodología de manera explícita, presentar los resultados tomando en consideración las variables, las unidades y los datos más relevantes, elaborar la discusión y las conclusiones explicando qué se hizo y qué podría continuarse investigando. Franco y Rodríguez Morales, 2010. Describir la metodología, resultados, discusión y conclusiones, redactar la introducción, el título, el resumen, las referencias bibliográficas y los agradecimientos. De Llano Restrepo, 2006. Redactar un primer documento y releer varias veces, eliminar párrafos reiterativos, revisar el orden lógico de lo redactado y verificar si las conclusiones son efectivamente concluyentes. Esto es de Morales y Weller, 2008. Revisar la redacción de las oraciones en cada párrafo, la ortografía, problemas ortográficos literales, de puntuación y acentuación. Revisar la homogeneidad, la jerarquización de la información y la estructura gramatical de los párrafos, apartados, partes, etcétera, que conforman el artículo científico. Esto es Saba 2009. Consultar previamente las revistas en donde pudiera publicarse el trabajo, ajustar el estilo de redacción para que sea interesante para los lectores de la revista. Carnot 2015. Muchísimas gracias, Julián. Sí, entonces Julián nos acaba de leer las recomendaciones para redactar artículos científicos. Esto es de acuerdo al documento, al artículo elaborado por Serrano Pérez Solarte Torrado, que se denomina la redacción científica como herramienta para cualificación del estudiante de pregrado, ¿sí? De pregrado. O sea, estos son autores que ustedes posiblemente ya lo han consultado, ¿sí? Y son autores que están allí registrando en esa figura, bueno, indicaciones o digamos tips, ¿sí? Más importantes a la hora de elaborar un artículo científico. Lo acabo de leer Julián
y me parece que pues resume bien algunos de los aspectos más importantes que se deben considerar a la hora de redactar artículos científicos. ¿Okay? Yo le pregunto a Ludi, ¿cuál cree usted y cuál autor cree usted que usted considera es más importante de esas diferentes indicaciones que están dentro de la figura? Ludi. Buenas noches, me parece que el autor Branch Villarreal da Sí. un aporte muy bueno porque nos dice, nos da como la pauta para organizar qué se debe de hacer, ¿no? Entonces, que organizar el trabajo, cada párrafo, escribir con precisión y lenguaje sofisticado y seguir las instrucciones para los autores, entonces me parece que es una parte interesante. Bueno, excelente, porque estas diapositivas que elaboré son con base en ambos autores, Branch y Villarreal. Y bueno, yo estuve leyendo varios artículos que estuve buscando en Scopus, en la base de datos Scopus, también en Google, y considero que este es como el más profundo y también el más específico, especifica mucho las cosas, ahorita la vamos a ver y son bastante fáciles de comprender. ¿Okay? Muy bien, y Nidia Patricia, ¿qué opina? Nidia Patricia. O Gina Andrea. Tutor, yo estaría con Morales y Wilder del 2008, donde indica que redactar un primer documento y pues como realmente yo hago más o menos eso. Redacto el documento, después vuelvo y lo leo y le voy cambiando. Ahí es donde uno ve qué cambios o qué se puede eliminar y qué se puede añadir. Tomaría por ese lado. Muy bien, sí, eso es algo bastante utilizado por los estudiantes y no puedo afirmar si es bueno o malo, pero es muy utilizado y al menos al comienzo que uno pues es un tema que uno no domina, sí, es bastante lógico pues seguir esa secuencia que muy posiblemente lo hacemos de perogrullo, ¿no? Sin mucho análisis, lo hacemos porque se nos viene a la mente hacerlo de esa forma, ¿sí? Bueno, muy bien, excelente. ¿Y qué dice Ludi? Ah, perdón, Gina, perdón, porque Ludi ya comentó. Ya mi pastor, mire, mi tutor, el Wisher, sobre redactar un documento y volverlo a leer para hacerle añadir o quitarle. Fue lo que acabé de decir. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ¿cuáles son las tareas previas a la redacción? Primero, prestar mucha atención al diseño de la investigación. Muchas de las dificultades en la escritura de trabajos científicos surgen de problemas con el marco conceptual inicial y el diseño del estudio, ¿no? Un diseño pobre es difícil de explicar con precisión y las conclusiones que se logran a partir de él suelen ser ambiguas. O sea, ahí hay un error de diseño, ¿sí? Si no hemos consultado bien las fuentes de donde vamos a tomar o de los conceptos y ideas que vamos a tomar para elaborar el marco conceptual, ¿ok? La fase de diseño de la investigación, incluyendo la recolección de datos preliminares, suele requerir mucho tiempo y esfuerzo, y así es. Sin embargo, una planificación cuidadosa y un diseño riguroso darán como resultado el desarrollo eficiente de la investigación y simplificarán la redacción de la publicación. ¿Okay? Segundo, leer con amplitud. Ojo, lea con amplitud antes de escribir e incluya en su selección trabajos que provean marcos conceptuales, perspectivas sobre preguntas similares en sistemas diferentes y modelos para su estudio. Por ejemplo, si está interesado en factores que controlan el éxito reproductivo en mamíferos de bosques templados, pues la lectura de trabajos sobre reproducción en peces o en mamíferos de los trópicos puede informarle sobre hipótesis recientes a considerar. Ojo con lo siguiente, estos dos autores, Branch y Villarreal, escriben, digamos, son de la parte, son biólogos, ¿sí? Ecólogos. Entonces vamos a ver muchos ejemplos relacionados con este tema, ¿ok? Bueno, entonces siguiendo,
se requiere una interpretación de patrones establecidos o nuevas técnicas analíticas. Es decir, usted debe realizar una revisión similar a la hecha cuando preparó la propuesta de investigación, ¿sí? Pero esta revisión previa a la preparación de su original es esencial para ponerse al día con las publicaciones recientes. Luego de haber desarrollado la investigación y la consecuente adquisición de experiencia sobre el tema, le resultará más simple comprender y asimilar los trabajos publicados. ¿Sí? O sea que uno va adquiriendo como esas bases, ¿sí? Uno va como, digamos, asimilando esa información, y por eso cuando uno primero hace una búsqueda, le cuesta un poco más, sobre todo si uno no conoce ese tema, pero ya cuando uno se ambienta sobre esas temáticas, esas palabras, esas ideas, ¿sí? Entonces se le hace mucho más fácil, pues, profundizar más adelante. ¿Sí? Además, pudo haber modificado el enfoque de su investigación, es probable, a medida que la desarrolla. Es más, es bastante frecuente, por lo que será necesario revisar bibliografía adicional. Eso ocurre todo el tiempo. Uno está investigando sobre un tema, empieza a profundizar y encuentra que además de lo que uno está buscando, necesita investigar sobre otro tema que no había considerado y que puede afectar, ¿sí?, el resultado, pues, que uno espera conseguir en su trabajo de investigación. Es bastante frecuente eso. Tercero, presentación de los principales puntos del trabajo investigativo. Con un mismo conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, si uno recolectó datos, se pueden contar varias historias diferentes, pero algunas de ellas son más importantes e interesantes, ¿sí? Si, por ejemplo, recolecté los datos de una encuesta o los resultados de una encuesta que circulé a través de Internet, entonces esa información, no solamente los resultados de la encuesta me sirven, sino también conocer datos, pues al menos básicos, sobre las personas que respondieron esas encuestas, ¿sí? Con eso yo voy a poder hacer una categorización más adelante sobre las respuestas dependiendo de la actividad económica a la que se dedica esa persona, su edad, su género, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí le parece eso correcto, profe Andrés Mauricio? ¿Qué opina usted? Profe Andrés Mauricio. Bueno. Sí, buenas noches. Sí. Bueno, con relación al punto tratado, pues es importante, como lo indicaba el profe Andrés, hacer esa revisión previa de toda esa información y especialmente de las publicaciones, ¿no? Siempre es importante en el momento de tener una intención de publicación, pues primero hacer como una especie de indagación o pequeña investigación de esas fuentes o esos sitios donde podemos publicar y cuáles requisitos presenta cada tipo de publicación, porque esto puede variar de acuerdo a la revista, de acuerdo a la región, etcétera, que es importante tenerlos en cuenta también en el momento de redactar un texto científico, ¿no? Siempre es importante mirar antes dónde se pretende publicar, con qué características, con qué requisitos, y a partir de esto también tenerlo en cuenta en la ejecución, en el desarrollo de esa y redacción de ese texto científico. Perfecto, muchas gracias, profe Andrés Mauricio. Bueno, y continuando, el punto número 3, que es presentación de los principales puntos del trabajo investigativo, ¿sí? Con un mismo conjunto, bueno, ya había comentado eso. Entonces, bueno, específicamente, profe Andrés, lo que yo estaba comentando era que con los datos que uno puede obtener de una encuesta, además de los resultados, digamos, de esas respuestas que dieron los encuestados, también yo puedo aprovechar y pues conociendo previamente información sobre los que respondieron esas preguntas, voy a poder hacer, digamos, un estudio un poco más completo,
¿sí? Sobre esas respuestas dadas por esas personas. Y con ello hacer un análisis, puede ser sobre los aspectos que ellos tomaron en consideración, ¿sí? Hacer un poco o profundizar un poco más en la parte psicológica, si yo tengo esos datos sobre las personas o los perfiles de las personas que respondieron a esas encuestas. Bueno, entonces, continuando. Como estas son las que logran publicarse en las mejores revistas, bien vale la pena que antes de comenzar a escribir, identifique los hallazgos más significativos y las aplicaciones más importantes producidos por su trabajo y haga de ellos los temas centrales de su publicación. Cuando emprenda proyectos de redacción de tesis, cuando realice su tesis, u otros de gran amplitud, con componentes numerosos, antes de comenzar a escribir, es conveniente separar, ¿sí? Esos componentes en partes discretas, cada una con una historia significativa y publicable de manera independiente. Para facilitar este proceso primero, pues confeccione o elabore una lista de las contribuciones mayores que pueden surgir de su investigación en función de las ideas y no de los datos. Ojo, de las ideas y no de los datos. Segundo, agrúpelas de manera que cada grupo o que cada conjunto conforme una publicación coherente. Tercero, realice borradores de tablas y figuras que sirvan de soporte a las contribuciones mayores de cada trabajo. Eso es clave. Y eso lo estamos haciendo nosotros ahorita en este trabajo de investigación, ¿sí? Nosotros, en este caso voy a mencionarlo, el profe Joan hace una búsqueda de los artículos científicos que están más relacionados, más actualizados y obviamente que tienen un mayor peso a nivel científico, ¿sí? Y luego nosotros los colaboradores hacemos un análisis profundo sobre cada uno de esos artículos científicos, ¿sí? Extrayendo de ellos el propósito, la metodología aplicada, el método, teoría, ¿sí? Que utilizaron y obviamente la discusión y resultados obtenidos en cada uno de esos artículos de investigación para tomarlos como base para poder redactar el marco teórico, el estado del arte y bueno, y eso sirve obviamente a base también para la justificación y para tener una idea bien clara de cuál metodología, ¿sí? Va a ser la más apropiada, el enfoque que se va a seguir, cuáles van a ser los instrumentos para recopilar la información y para analizarlos, las variables que se consideran si es un enfoque de tipo cuantitativo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dice allí también, asegúrese que cada publicación tiene una historia completa con su correspondiente base de datos. La redacción le ayudará a descubrir y refinar los análisis y figuras necesarias para elaborar sus puntos clave. Tenga en cuenta que el tipo de análisis de los datos debe ser guiado por la historia que está tratando de contar, es decir, por la hipótesis central de la investigación y no por los datos en sí mismos. Cuarto, identifique la audiencia. Determine la audiencia como, por ejemplo, economistas, administradores de empresas, etcétera, y el alcance geográfico de su trabajo. Alcance geográfico. Como revisores de una variedad de publicaciones podemos citar el Journal of Finance, el Journal of Wildlife Management, el Conservation Biology, etcétera. Uno de los problemas más frecuentes que observamos es el envío de originales, o sea, de trabajos ya pues inéditos originales, a publicaciones inapropiadas. Y entre las razones más comunes de la falta de adecuación se incluyen primero trabajos con datos limitados, ¿sí? Limitados, o sea, no amplios sino limitados, más bien pocos, ¿sí? Que deberían enviarse a una publicación más especializada o con una cobertura geográfica más restringida. Y segundo, trabajos con una redacción que no captura el interés de los editores. Ese es también un gran problema. Si no utilizamos eso se llama un lenguaje específico, ¿sí? Para expresar nuestras ideas y para denominar, ¿sí? A los actores o a los participantes o los hechos, ¿sí? Muy posiblemente no va a llamar la atención de los evaluadores de las revistas científicas donde queremos publicar y no van a sentirse pues atraídos
a publicar nuestro artículo de investigación. Entonces debemos escribir de tal forma que sea llamativo, que capte el interés de los editores para pues motivarlos a que acepten nuestra revista. Obviamente estamos pues partiendo del hecho que queremos publicar en revistas con una categoría Q1, Q2, Q3, ¿sí? Que son pues unas categorías de revistas que cumplen, ¿sí? Con unos requisitos y tienen la forma de verificar, ¿sí? Unos requisitos pues exigentes en cuanto a las fuentes de donde se tomó la información, el valor o el aporte que representa en la ciencia, el tema, si es realmente interesante y está en boga en ese momento, ¿sí? Todos esos aspectos pues son considerados. Si elige la publicación equivocada o falla en escribir para la audiencia particular de una publicación, el original resultará rechazado. Cuando presente ideas nuevas que son aplicables a una variedad de temas o contiene verificaciones acabadas de teorías actuales, el trabajo puede ser apropiado para una revista de alcance nacional o internacional. En cambio, si es principalmente descriptivo y enfocado en un área restringida o en una especie, ¿sí? Una publicación regional, puede ser más apropiada. La pregunta a responder es cómo alcanzar la audiencia más amplia que pueda estar interesada en su trabajo. Evite la tentación de enviar su trabajo de investigación a una publicación regional pequeña, solo porque la aceptación es más fácil de lograr y se requerirán menos correcciones. Eso no es la forma correcta, pero muchos investigadores lo hacen. La revisión rigurosa por los pares mejora la investigación científica y la redacción, aún para quienes ya cuentan con una gran experiencia, ¿sí? Hay gente muy experimentada en muchos campos, pero si van a ir a una revista específica, como yo digo, que utiliza un lenguaje específico determinado, no sé, para el área contable, el área de economía, el área financiera, ¿sí? Pues hay que utilizar ese metalenguaje que ellos utilizan, porque lo contrario se está utilizando más espacio del que se requiere y le va a los evaluadores de ese artículo científico, pues van a ver que esa persona realmente no está no está bien ambientado en esa rama o en esa área de la ciencia, ¿no? Lea con amplitud las revistas que considera adecuadas para enviar su original y compare su trabajo con los que allí se publican. Ejemplo, alcance geográfico, cantidad y calidad de los datos, énfasis en teoría, historia natural o manejo, etcétera, etcétera. La guía para los autores de cada revista, que por lo general es publicada en uno de los números de cada año o en Internet, suelen incluir detalles sobre las prioridades científicas de las publicaciones que resultan útiles para esa decisión. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. No. Bueno, perfecto. Gracias. Seguimos aquí. Bueno, Ludi, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor, ya se la leo. Ya. A ver. Dice, organiza el trabajo en un bosquejo. Hay 3 tareas claves para la producción de un trabajo científico. 1, determinar qué se desea decir. ¿Qué desea decir, perdón? 2, planear la lógica y el orden de los argumentos. Y 3, redactar el texto. Lerman, 1995. Utilice un bosquejo para las tareas 1 y 2 antes de intentar escribir el texto. Primero, lista los temas de mayor importancia en una secuencia lógica. Luego, en cada uno de los temas principales incluya la lista de temas secundarios para después incluir los detalles de estos. Los bosquejos deben organizarse yendo de lo más general a lo más detallado. Utilice para elaborar la secuencia lógica del trabajo, asegurándose que los hallazgos más importantes, es decir, las novedades o conclusiones más notables del trabajo, son presentados primero y que cada sección contiene solo el material apropiado. También, la lectura de los trabajos se facilita mucho cuando mantienen una estructura paralela
en toda su extensión. Use el bosquejo para asegurar que desarrolla sus ideas en la misma secuencia y formato con que los presentó al inicio, es decir, en el mismo orden en la introducción, métodos y resultados, según Lersman, 1995. Organice cada párrafo. Cada párrafo debe tener un propósito claro. Comience el párrafo con una oración que indique el tema principal a desarrollar y continúe con una secuencia de oraciones para elaborar sus argumentos. No es conveniente utilizar párrafos con solo una o dos oraciones. Cuando los párrafos son tan cortos, es muy probable que contengan ideas que deberían elaborarse más o detalles que deberían colocarse en otro sitio. Si nota que está redactando párrafos muy cortos, examine el trabajo para establecer si pueden combinarse bajo una oración principal más amplia. Asegúrese también que existan conexiones conceptuales tanto entre las secciones más importantes como entre los párrafos para permitirle al lector anticipar hacia dónde está dirigiendo el trabajo. Lersman, 1995. Perfecto, muchas gracias, Ludi. ¿Qué opina Con Gina? gusto. Muchas gracias, Ludi. Gina, ¿qué opina? ¿Qué le parece más importante o qué usted qué destacaría desde ese segundo aspecto de organice cada párrafo? ¿Qué opinaría usted? Tutor, pues sí me parece apropiado, bueno, lo que indican ahí, porque al principio yo hacía párrafos muy cortos y pues sí me decían, no, pues las ideas que tiene son claras, pero puede darle más contexto. Entonces sí he tomado, digamos que en cierta forma, esta guía que los tutores nos han dado y ya digamos que puedo decir que ya hago párrafos más claros y más amplios para llegar a contextualizar a los que lo leen, los trabajos, por ejemplo, de la universidad como tal. Ok, perfecto, muchas gracias, Gina. Bueno, ahora no hemos escuchado a Nidia. Por favor, ayúdenos leyendo esta diapositiva. ¿Sí está conectada o...? Profe, si quiere yo Bueno, sí, por favor, gracias. Viviana, escriba con precisión y evite la jerga técnica. La redacción científica debe ser sucinta, exacta y sin ambigüedades. En todo el trabajo, limite la información general sobre el tema y la bibliografía citada a trabajos que soporten o extiendan directamente los resultados que presentan. Cuando cite una referencia, concéntrese en el tema y no en sus autores, incorporando la información e incluyendo a los autores entre paréntesis. Por ejemplo, es preferible, entre comillas, la verbosidad en el texto interfiere con la transferencia de información y desperdicia espacio valioso de la publicación. Cierra comillas, es de Tolf y Heiger. En lugar de Tolf y Heiger, indicaron que la verbosidad en el texto, abro comillas, evite la jerga técnica o terminología especial cuando existen palabras más simples que transmitan el mismo mensaje. Carraguay 2006. Las ambigüedades, por ejemplo, para designar los sitios de estudio, tipos de hábitat, etc. También deben evitarse a menos que sean unas pocas o las palabras abreviadas muy largas y con múltiples reiteraciones en el texto. Recuerde que los autores y los revisores no estarán tan familiarizados con el material presentado como el autor. Abreviaturas como TF, PO, AL pueden evocarle imágenes de sus sitios de estudio en tierra firme, pantano oeste o aguas libres. Pero para los lectores esas abreviaturas pueden resultar en búsquedas reiteradas e irritantes en el texto hasta encontrar la definición de estos términos. Siga las instrucciones de la publicación seleccionada. La guía para el autor de la publicación seleccionada debe seguirse
con meticulosidad. La falta de atención a los detalles solicitados irrita tanto a los editores como a los revisores. Los sitios en Internet de las publicaciones suelen ofrecer más detalles en las guías para el autor que la versión impresa. Muchas gracias, Viviana. Bueno, yo le pregunto nuevamente a Nidia o a Rocío, ¿qué le llamó la atención de ese subtítulo? Escriba con precisión y evite la jerga técnica. Cualquiera, Nidia o Rocío. Nidia o Rocío, ¿qué opinan? Nidia, ¿ya pusiste el micrófono? Parece que no. Bueno, o Gina nuevamente, ¿nos ayudas, por favor? Tutor, pues según el texto y lo que comprendo, la verdad no estoy igual, o sea, no estoy muy de acuerdo con las abreviaturas. Se vuelve un poco engorroso para leer y poder entender. Se pierde como la idea, el tema como tal, uno viendo, perdón, que repita la tanta abreviatura. Entonces sí, más bien se debería usar palabras completas o ideas completas. Ok. Pero entonces, como yo les mencioné anteriormente, ¿no? Utilizando palabras que sean, se pertenezcan, o sea, que sean un metalenguaje, porque las palabras de metalenguaje capturan o digamos, condensan información que si no se utilizara, habría que explicarla y obviamente eso toma más tiempo y ocupa más espacio, ¿cierto? Entonces, por eso usar el metalenguaje es apropiado y sobre todo en textos científicos. Bueno, muy bien. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Gracias. Redacción del original. En nuestra experiencia, muchos investigadores noveles tienen dificultades en ajustar el formato de sus originales a los requisitos de las publicaciones. Esta habilidad se desarrollará con la práctica. En tanto, es muy aconsejable solicitar una revisión de este aspecto a colegas con mayor experiencia antes de enviar el trabajo para su publicación. La redacción científica es una habilidad que se aprende. La introducción es por lo general la sección más difícil de escribir, puesto que para presentar el contexto del trabajo y destacar la importancia del estudio, se requiere capacidad de síntesis y creatividad. Además, esta sección debe ser estimulante, una característica de la buena ciencia. Muchos prefieren escribir la sección métodos y resultados primero para recién luego escribir la introducción y la discusión. Harley, 2004. De esta manera se puede facilitar el inicio de la redacción cuando se tienen problemas en lograr el primer párrafo del trabajo. Sin embargo, esta estrategia incrementa el peligro de que su trabajo sea guiado por la estadística más que por las ideas. Este problema puede evitarse con el desarrollo de un bosquejo claro y completo del original antes de comenzar a escribirlo. Título. El título de un trabajo debe capturar la atención de los lectores. Un título que informa sobre los temas conceptuales desarrollados en el trabajo tiene más posibilidad de atraer la atención de una audiencia más amplia que uno que detalle categorías taxonómicas o localidades geográficas. Jagger y Toft, 1998. La relación entre disponibilidad de recursos y uso del espacio es de amplio interés en ecología.
El título debiera ser conciso a la vez que informativo. Carway, 2006. Algunas publicaciones limitan el número de palabras en los títulos, por lo que debe verificarse la existencia de restricciones en la guía para los autores. Perfecto, muchas gracias, Julián. Bueno, yo les pregunto a todos, ¿ustedes ya han elaborado un artículo científico? ¿O quién ha escrito un artículo científico? ¿O ha hecho un bosquejo, más bien? Un bosquejo de artículos No, científicos. no, señor. De mi parte no. De mi parte no. ¿No? ¿Quién Yo habló? tampoco, profe. ¿Ludy? Ah, bueno, Julián no. Y Ludy, antes sí, señor. Ludy. Ludy. Okay. ¿Y Gina? ¿Gina Andrea? No, señor. ¿No? ¿Viviana? Sí, señor, yo sí. Viviana sí. Ok. ¿Y Nidia? Bueno, Nidia no, que no participa. Ok. ¿Y Andrés Mauricio? Andrés Mauricio. Bueno, como sabe, profe Andrés, pues sí hemos tenido que adentrarnos a las redacciones y definiciones de textos o de artículos científicos. Digamos que eso es lo que nos ha permitido tener cierta experiencia, ¿no? Como todo, pues lo desarrollamos realmente es con la práctica, ¿no? Tener muy en cuenta estos tips que nos van a ayudar mucho, pero realmente en la práctica es donde nos vamos a dar cuenta cómo es que debemos definir esa parte de la redacción y definición de los textos científicos. Bueno, muchas gracias, profe Andrés. Sí, estas ideas no es para que se la aprendan de memoria, es para que simplemente lo tomen en consideración cuando vayan a elaborar su bosquejo, pues, de artículo científico y más adelante su artículo científico. Acuérdense que cuando ustedes como miembros de este semillero Marfil, ¿sí? La idea es que desarrollen un trabajo de investigación, ¿ok? Obviamente nosotros los vamos a dirigir. ¿Mm? Y por eso es que yo les envié por WhatsApp un enlace para que por favor registraran la cantidad de créditos que llevan aprobados. Por favor, me confirman si ya lo diligenciaron. Profe, qué pena, yo no lo he diligenciado. Es que yo estoy más confundida. ¿Por qué está confundida? Porque yo estoy homologando porque fue que yo estudié tecnóloga en contabilidad y finanzas, ¿sí? Ok, sí. Entonces, yo estoy homologando y yo ya llevo 7 semestres ahí en la UNAD. Sí. Pero entonces lo que pasa es que yo veo que me faltan como ¿cómo se llama? Los cursos selectivos. Y entonces, la verdad, yo he ido a la universidad, pero como que salgo igual, como que no me orientan, no sé cuántos me faltan, cuáles son los que debo hacer, entonces eso me hace sentir perdida. Bueno, mire lo siguiente, Ludi, y para que los Sí, demás señor. tengan en cuenta. Cada vez que a usted le hacen una homologación, ¿sí? En el caso de tecnología, para administración de empresas, se genera un documento, ¿sí? O se genera un acuerdo, ¿sí? En ese acuerdo se establecen los cursos que usted tiene que aprobar en administración de empresas para poder graduarse como administradora de empresas, ¿sí? Entonces, usted tiene que consultar ese acuerdo, ¿sí? O esa homologación, ese resultado de homologación, y ahí le va a indicar cuáles son la cantidad de créditos y obviamente los nombres de los cursos que le hacen falta, ¿sí? Entonces, esa sería la tarea que usted debería llevar a cabo para saber cuántos créditos lleva ya homologados o lleva ya, pues, digamos que cursados y aprobados. ¿Mm? Toma entonces, cuando le entregan la homologación le dicen, por decir algo, en administración de empresas, al menos en la antigua Maya, eran 160 créditos. Supongamos que lo homologaron 60 créditos. Entonces le faltan 100, ¿sí? Por cursar y aprobar, ¿sí? Entonces, esa pues es la tarea y que según el reglamento estudiantil lo tienen que realizar ustedes en forma autónoma. Si tienen alguna duda, pueden consultar con alguno de los docentes que se encuentran en el José Ceboy Gómez, ¿sí? Pues
como yo, por ejemplo, o el profe Andrés o cualquier otro docente que esté allí, y con gusto ese profesor le puede colaborar. Pero son ustedes los que tienen que llevar ese resultado de homologación o ese acuerdo con el cual se le homologó a usted, en este caso, la tecnología, para que se pueda graduar como administradora de empresas. ¿Ok? Ok, profe, sí, porque yo estoy con la antigua malla, entonces me tocaría como llevar la homologación y si de pronto está su merced o el otro profesor, que me pudieran ayudar los dos, la verdad, me da pena, pero aún sí me siento un poco como confundida. Ok, pero entonces es importante que lleve ese documento, porque si no lleva ningún documento, el profesor le va a decir, bueno, pero yo cómo hago para saber Sí. cuánto se le homologaron, ¿sí? O sea, yo tengo que descargar el acuerdo que me homologaron para eso, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno. ¿Alguien iba a Profe, agregar algo? yo tengo, profe, una pregunta. Es que yo también tengo una homologación, pero una homologación interna, y a mí ya me llegó el acuerdo y me aprobaron 9 créditos de esa homologación interna. Pero cuando yo veo en el registro académico, esos créditos no me aparecen por ningún lado. Por eso, porque se Y, homologaron. No los tienen que aprobar porque ya están homologados. pero a mí en el acuerdo me aparecía que eran 9 créditos, y en el registro y control me parece que hay 8 aprobados. Entonces ahí, Tiene que ir a ¿cómo registro y hago? control. Tiene que ir a registro y control, llevar ese documento y allá que leer una respuesta. O sea que igual me toca ir presencialmente Claro. con el acuerdo. Claro. Ah, ok. Listo, profe. Ok, entonces le pido por favor a los que están aquí presentes y a los demás, ¿sí? Que por favor le den clic a ese enlace y registren allí los créditos que llevan aprobados hasta el momento, ¿sí? Porque yo necesito saber, pues, si están próximos a finalizar o digamos, si ya cumplen con los créditos, que es el 90%, para poder realizar su trabajo de investigación aquí en el semillero que nosotros les vamos a dirigir. ¿Ok? Listo. Profe, ¿qué días lo puedo encontrar ahí en la UNAC? Yo estoy martes, jueves y viernes, pero pues no siempre estoy atendiendo, ¿no? A veces sí, a veces no. O sea, yo le puedo escribir a su merced antes de ir para saber si está o no está, ¿verdad? Sí, o si yo no estoy atendiendo, pues yo le recomiendo ahí al profe que esté atendiendo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, por favor, les recomiendo que diligencien eso, ¿ok? Ahí veo que Viviana, bueno, Viviana sí ya lo, ya lo diligenció. Bueno, perfecto, entonces sigamos. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Introducción. La introducción debe proveer el fundamento racional del estudio y suficientes antecedentes para que los lectores puedan evaluar y comprender la importancia de sus resultados. La introducción de un trabajo de investigación debiera contener en lo posible entre 2 y 5 párrafos, con 4 o 5 oraciones cada uno. En trabajos que tienen fuertes bases teóricas, los primeros párrafos 1 o 2 deben presentar los antecedentes conceptuales del trabajo, por lo general sin mencionar al taxón en el que se basa el estudio. Duff y Hegel. Esta parte concluye con una oración que presenta una pregunta o hipótesis aún no respondida, o bien una necesidad o un dilema, y prepara el escenario para el resto del trabajo. El próximo párrafo presenta con brevedad el sistema en estudio, taxón, ecosistema, etc., y puede indicar por qué el mismo es particularmente apropiado para responder a los temas introducidos en el inicio de la sección. En ocasiones, es necesario proveer a los lectores información extensa sobre la historia natural del sistema en estudio para que puedan entender el trabajo, a menos que sea imprescindible para introducir la hipótesis o justificar la realización del trabajo.
Incluya la información necesaria en una sección separada, titulada Eje, Sistema en Estudio o Animal en Estudio, al comienzo de la sección Métodos. El párrafo final de la introducción debe proveer al lector una hoja de ruta del resto del trabajo al explicar los medios utilizados, por ejemplo, estudios de campo, experimentos, modelos, etc., para resolver los temas planteados en los primeros 2 párrafos. Este párrafo debe finalizar con un sumario sucinto de sus conclusiones principales o de la significación de los logros de su investigación. Al finalizar la introducción, el lector debe tener en claro las razones de la realización del trabajo y ser capaz de anticipar el resto. El objetivo más importante de esta sección es convencerlo de continuar con la lectura. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Entonces, vemos lo importante que es la introducción. ¿Ustedes consideran que la introducción que han hecho en sus trabajos anteriores, ustedes después de haber leído esto, consideran que ha sido realmente tal cual como dice allí o más o menos? ¿Qué opinan? Profe, pues cuando estaban haciendo los trabajos de la universidad, como más o menos. Y ya cuando empecé a hacer lo del artículo científico y el trabajo del grado, entonces ahí sí ya a profundidad se intentó capturar la atención del lector para que pudiera terminar con toda la investigación. Perfecto, o sea que mejoraste, ¿cierto? Sí, señor. Es un improvement, excelente, muy bien. Esta es la idea. La idea es que ustedes poco a poco, mientras van leyendo, sobre todo leyendo otros artículos científicos y obviamente un tema que a ustedes les apasione, que les llame la atención, eso los va a motivar a seguir leyendo más artículos científicos relacionados con ese tema y luego ustedes cuando empiecen a escribir van a estar ambientados con esa temática, con esa articulación de ideas, con esa jerga, ese metalenguaje, y se les va a facilitar pues la redacción de la introducción de su trabajo. ¿Okay? Pero eso es obviamente con la experiencia, como decía el profe Andrés, poco a poco, pero toca irlo haciendo. No es, no es como algunos piensan que por ósmosis, escuchando o participando aquí en los eventos van a aprender. Eso es practicando. ¿Okay? Y si ustedes necesitan que nosotros les demos alguna idea de lo que ustedes quieran hacer un artículo, nos avisan y con mucho gusto, pero bien importante es que ustedes nos den las ideas, ¿sí? ¿Okay? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta? Seguimos en introducción. Nidia, ok. ¿Me escucha, profesor? Sí, profe, sí, Nidia, sigue. Ah, bueno, es que estaba arreglando el pero listo. ¿Sigo en métodos? No, toda la diapositiva, desde introducción. Ah, ya. Introducción. Si su trabajo consiste de una descripción de aspectos de la historia natural de una especie, entonces la introducción debería ser corta y 2 párrafos podrían ser suficientes. El primero debe describir con brevedad aspectos del sistema que son relevantes para su estudio y justificar la necesidad de su realización. El segundo párrafo debe resumir el modo en que resolvió esa necesidad identificada. No describa todo lo que sabe sobre la historia natural de la especie en la introducción. Por ejemplo, si su trabajo describe los hábitos alimenticios del peludo Chaetrapatrux billox daish, bueno, en inglés no soy tan... Los lectores no necesitan conocer el ciclo reproductivo o el sistema social de la especie a menos que estos aspectos de su biología afecten su dieta.
Es común que los investigadores con poca experiencia incluyan información sobre diversos aspectos de la historia natural de una especie que no guardan relación directa con el estudio, por lo que el trabajo resulta carente de enfoque y organización. Determinar si un trabajo va a tener un fundamento conceptual muy fuerte o es historia natural descriptiva depende a menudo de cómo el investigador orienta sus preguntas de investigación. Eje, ecología de forrajeo del peludo, dieta del peludo. Un trabajo de historia natural será leído principalmente por investigadores en ese taxón particular, mientras que uno con una base conceptual más fuerte atraerá a una audiencia más amplia, ecólogos interesados en el comportamiento de forrajeo. Una vez que decide cuál es el área de la audiencia que su trabajo va a cubrir, debe persistir en el estilo de redacción apropiado para que ese tipo de trabajo. Métodos. Describe el diseño experimental, técnicas de investigación y los análisis estadísticos utilizados en el estudio. Esta sección debe proveer de suficiente información como para que otro investigador pueda entender. Y así lo quisiera duplicar el estudio con exactitud, entre paréntesis, Carraway 2007, el desafío consiste en lograr describir una sección métodos que contengan información suficiente como para que los lectores comprendan lo realizado y que a la vez sea breve. Perfecto, muchas gracias, Nidia. Entonces, eso es una continuación del título o digamos, de la introducción y continuamos entonces con métodos. Julián, ¿me ayuda por favor terminando métodos e iniciando resultados? Sí, señor. Un problema común en esta sección es la falta de organización. Presente la información más general al comienzo y prosiga con los detalles. Por ejemplo, primero, ubicación de los sitios de estudio y una descripción sucinta que incluya solo la información relevante para el estudio. 2. Diseño general del esquema de muestreo o experimentos e identificación de las réplicas. 3. Procedimientos de muestreo dentro de las réplicas. 4. Número de muestras. Evalúe si resulta más claro presentar la información del diseño de muestreo o experimental con una figura en lugar de texto. Otro error común en investigadores noveles es incluir en resultados información que debiera ubicarse en métodos. Con frecuencia, los tamaños de muestra aparecen en resultados y no en métodos, en particular cuando las muestras consisten en capturas de animales. Si el número de capturas es importante, solo en el contexto de datos adicionales colectados sobre estos animales. Por ejemplo, número de animales provistos de collares con transmisores para estimar el área de actividad. La información debe incluirse en métodos y no en resultados. En este caso, en la sección métodos deben describirse los procedimientos de captura, el número de animales capturados y provistos de radio, collares y las técnicas de telemetría utilizadas. El resultado de los procedimientos utilizados en la validación de los métodos también debiera ser agregado en métodos. Luego de escribir las secciones métodos y resultados, es conveniente revisarlas varias veces hasta asegurarse que la información está ubicada donde corresponde. Resultados. Decida los puntos clave que desea elaborar y organice el texto, tablas y figuras en su apoyo. En general, los resultados deben ser indicados de manera concisa y sin interpretación. Enfatice los resultados que son biológicamente relevantes e interesantes y no solo los resultados de la batería de pruebas estadísticas.
Perfecto, muchas gracias, Julián. Entonces, bueno, vamos a continuar con resultados. Estamos próximos a finalizar. Bueno, que Ludi, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Señor, que no le escuché, profe, perdón. ¿Me ayudan por favor leyendo esta diapositiva? Bueno, sí, señor. Gracias. Entonces dice, espérame. A ver, dice así. Ay, necesito que voltees. Espérame, profe, un momentico, que es que lo que pasa es que quiero acomodar la pantalla. No sé cómo en este celular. Bueno, dice, comience cada párrafo de esta sección con una conclusión biológica y sustente esta conclusión con resultados estadísticos, tablas y figuras. Abro paréntesis, Toff y Hayer, 1998, cierro paréntesis. Por ejemplo, compare las siguientes oraciones a la figura 1. Muestra el efecto significativo de hora y hábitat sobre la actividad de los ratones de acuerdo al resultado de un ANOVA de 2 vías. ¿Sabe qué es ANOVA? ¿Sabe qué es ANOVA? No, ni idea. No, señor. Pero sabe un poco de inglés, ¿cierto? Más o menos. Sí, sí. Sí, bueno, pero no sé qué es ANOVA. Para que sepa Ludi y todos los demás, ustedes están en un semillero de investigación y creo que eso lo hemos nombrado la vez pasada. Una ANOVA es un análisis of variance, ¿sí? AN es análisis, O es of y VA es de variance, ¿sí? Entonces es un análisis de varianza. Eso es lo que muestra o lo que significa ANOVA, ¿ok? Ah, ok. Gracias, profe, por la aclaración. Entonces, de 2 vías. B, los ratones estuvieron más activos durante la noche que durante el día y las diferencias entre actividad diurna y nocturna fueron más pronunciadas en el hábitat abierto. Figura 1, ANOVA, estadístico valor de P. La primera oración requiere que el lector discierne los resultados a partir de la figura. La segunda le brinda al lector una clara descripción de los resultados. Es común que se realicen muchos análisis de los que resultarán incluidos en la sección, por lo que deberá seleccionar el subconjunto que permita transmitir con mayor efectividad y brevedad la historia que desea comunicar. Evite la tentación de realizar análisis sobre todas las combinaciones posibles de variables y factores para luego incluir cada test que resulte en diferencias estadísticamente significativas. Respóndase a la pregunta, ¿es un análisis central el tema que quiero comunicar? Si la respuesta es negativa, descarte el análisis o guárdelo para otro trabajo. Con cierta frecuencia, encontramos durante las revisiones que los mismos datos son presentados varias veces en el texto y en una tabla o en una tabla y en una figura. Esto representa un desperdicio de espacio valioso en una publicación. Presente sus datos solo una vez y en el formato que permite una interpretación más fácil por parte de sus lectores. Para presentar resúmenes de datos, las figuras son más poderosas y fáciles de interpretar que las tablas. Los resultados de las pruebas estadísticas son por lo común comunicados en el texto y entre paréntesis, pero cuando tienen una gran cantidad que están relacionados, es conveniente presentarlos en una tabla o incluirlos en una leyenda que acompañe una figura. Los resúmenes de datos, sean que estén presentados en figuras o tablas, deben incluir el tamaño muestral y alguna medida de la prevención, desviación estándar, error estándar o intervalos de confianza. Perfecto, muchas gracias. Ahora entremos un poquito en materia estadística. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Quién se acuerda?
Recuérdense que Pues, por ejemplo, Ajá. en una tabla de datos ordenados, Sí, es cuando es la desviación que los datos presentan de la media de esa muestra o de esa población, muy bien, el nivel de alejamiento que tiene esa muestra de la media que presenta la curva normal de la, muy bien. de la Excelente, muestra. excelente. Es esa, como usted lo dice, esa desviación, esa separación, ¿sí? Que presentan los datos respecto de la media, o sea, de la mitad, ¿sí? De la media o de la mitad en una curva normal, en una función de distribución normal. Muy bien. ¿Y el error estándar qué es? O más bien, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza al 95%, ¿qué es? Es lo que espero yo tener de que esos datos estén, o sea, que mis datos estén, ay, que se me olvidó. ¿Pero qué indica No, intervalo de confianza? ¿Hay una precisión absoluta o qué? no, que esos datos se pueden, digamos, desviar de la realidad un 5%. ¿Y cómo se llama ese 5%? Nivel de El nivel de confianza, no, el nivel, significancia. mm, El alfa es el nivel de ok, sí. significancia. Y por lo general, los intervalos de confianza se arman o se establecen a un 95%, si se quiere más precisión a un 98% o a un 99%, pero eso no es por lo general lo que se utiliza, ¿sí? Al 95% es como lo más estándar. Y cuando nosotros vamos a, ustedes utilizan o calculan, calculan un estadístico, una prueba estadística, por ejemplo, de normalidad, ¿sí? Por ejemplo, el Kolgomirov-Smirnov, Kolgomirov, no es Smirnov, Kolgomorov, la prueba de Kolgomorov, les arroja un resultado que ustedes lo van a comparar contra el nivel de significancia y también rankea, ¿sí? Esos resultados, obviamente históricos, que se tomaron como base para llevar a cabo esa prueba, ¿sí? Él lo rankea con base en el resultado de pi, ¿sí? Y ese pi se compara contra el nivel de significancia que por defecto es del 5%. Pero algo también que quería agregar es que los intervalos de confianza no arrojan valores absolutos o específicos, ¿sí? De algo, sino como su nombre lo dice, lo que muestra son rangos, ¿sí? Rango, ¿sí? Es ese intervalo de confianza del 95%, porque no se puede establecer o no se puede definir a un 100% que, por decir algo, la media es de, no sé, de 320, por decir algo, ¿sí? Sino que hay un intervalo de confianza, o sea que puede estar por encima o por debajo un 5%. ¿Sí está claro eso? Se desvían por arriba o por abajo un 5%, ¿ok? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces sigamos. ¿Quién me ayuda leyendo redacción del original? Gina Andrea, por favor. Sí, señor. Redacción del original. Las figuras y tablas que ocupan grandes cantidades de espacios en las publicaciones y la impresión de las primeras es costosa, por lo que éste debe asegurarse de que son realmente necesarias. Los editores ponen atención en los detalles de preparación de las figuras y tablas. Primero,
Sigan las instrucciones de cada publicación para la preparación de tablas y figuras. Segundo, inspeccione las figuras y tablas publicadas en un número reciente de las revistas para asegurarse de que está cumpliendo con las instrucciones. En las tablas y en el texto, utilice siempre el mismo número de decimales para informar los resultados de un mismo procedimiento. Evite los excesos de decimales, en particular cuando ello implica que los datos son más precisos que lo garantizado por los métodos. Las figuras de mala calidad son uno de los problemas más frecuentes en los originales. Un lector debe poder interpretar los puntos clave de su original con rapidez y facilidad a partir de las figuras. Algunas reglas generales a seguir en la preparación de las figuras. 1. Utilice diseños simples y agradables a la vista. 2. Ponga atención en los anchos de columnas utilizados en la revista. Las figuras deben estar proporcionadas para ajustarse a una columna, tamaño preferido, así si la publicación tiene un formato de 2 columnas o a columna doble. Tercero, tenga en cuenta al momento de diseñar e imprimir su figura tanto en el proceso de revisión como en el tamaño final de la misma en la publicación. Las figuras que acompañan al original suelen ser impresas en tamaños mayores al que aparecen en la publicación. Sin embargo, es común que revisemos originales con figuras tan pequeñas que hacen casi imposible su lectura. Este puede ser un error fatal para su original si el revisor es de paciencia corta. Es importante verificar que las características de las fuentes, líneas y símbolos sean adecuados para el tamaño final de la figura en la publicación, lo que puede hacerse mediante la reducción en una fotocopiadora. Aunque parezca sorprendentemente, es muy difícil determinar si las características de las líneas y fuentes son correctas sin reducir su figura. Evite las fuentes que producen letras muy cercanas entre sí, pues tienden a sobreponerse cuando se reduce la figura. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gina. Bueno, yo sigo. Cuarto, cuando sea posible, mantenga los títulos y epígrafes dentro de los márgenes de la figura. Si se extiende más allá del borde de la figura, esta deberá ser reducida en mayor proporción para que el conjunto se ajuste al ancho de columna y el contenido de la figura resultará más pequeño y difícil de leer. Quinto, utilice líneas y símbolos en tamaños y formas que concentren la atención del lector en la información más importante de la figura. Por ejemplo, los círculos oscuros atraen la atención mejor que los círculos vacíos. Las figuras simples, que no están colmadas de líneas y símbolos, son más fáciles de interpretar. Evite el uso de símbolos complejos que distraen la atención de los puntos clave de la figura, así como detalles innecesarios que no proveen información, como por ejemplo marcos alrededor de las definiciones de los símbolos. Sexto, evite el uso de colores a menos que su utilización sea esencial. La reproducción de figuras en color es muy cara. Si debe utilizarlos, seleccione colores que en conjunto sean agradables y sigan siendo distinguibles entre sí, aun cuando el proceso de impresión modifique ligeramente los tonos. Discusión. Los objetivos de la discusión son, primero, sintetizar los resultados, relacionando las interpretaciones de los diferentes hallazgos realizados, y dos, vincular su trabajo con la bibliografía. Ejemplo, el marco conceptual, problemas aplicados, etc. Utilice el primer párrafo para presentar ideas importantes para la interpretación de sus resultados. A menudo es conveniente incluir en el primer o el segundo párrafo de la discusión una revisión breve de los resultados más importantes, pero debe evitar que la sección se transforme en una reiteración de la sección de resultados, obvio. ¿Cuál es la diferencia entre discusión y resultados? Ojo con lo siguiente. Resultados va a mostrar lo que muestra, ¿sí? Digamos, las pruebas o el método que se aplicó, ¿sí? O lo que muestra la gráfica, ¿sí? O la graficación de los resultados de, por ejemplo, las encuestas que hicimos. Eso es lo que nosotros interpretamos directamente de una gráfica y ese es el resultado. La discusión
es diferente porque la discusión es como un complemento, es la interpretación de esos resultados que yo previamente, digamos, mostré, más bien no interpreté, sino discutí, ¿sí? O mostré en la parte de resultados. La discusión es la interpretación que yo hago, donde puedo incluso agregar algo propio mío que no está ahí registrado en la gráfica, si es por ejemplo una gráfica, ¿sí? Y que yo le puedo dar, bueno, obviamente basado en hechos y en digamos, elementos de valor justificables, ¿sí? Su posible causa o lo que podría traer como consecuencia, la tendencia, por ejemplo, que va a seguir o que está siguiendo, si por ejemplo esa tendencia puede cambiar debido a algún evento que se está desarrollando o que puede desarrollarse en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, a menudo es conveniente incluir en el primero o el segundo párrafo de la discusión una revisión breve de los resultados más importantes, pero de evitar que la sección se transforme en una reiteración de la sección resultados. La amplitud de la discusión depende del tipo de estudio y de la audiencia que desea alcanzar. Si quiere dirigirse solo a especialistas en peces, entonces cite bibliografía sobre peces. Eso es un ejemplo. Para alcanzar un conjunto más amplio de ecólogos, siguiendo el mismo ejemplo, resalte los patrones generales y compare su trabajo con estudios desarrollados en otros sistemas. No espere que un ecólogo de comportamiento que estudia hormigas lea su trabajo sobre comportamiento de peces si su manuscrito habla solo de estos. En general debe dirigirse a la audiencia más amplia posible dentro de su área conceptual y esto requiere un acabado conocimiento de la bibliografía. Desarrolle una estrategia para la discusión que demuestre con claridad la importancia de su investigación. Para hacerla relevante, ella debe ser vinculada con claridad a las ideas actuales en el tema, cuando con Toffee Hager 1998. Debe concentrarse en los aspectos fuertes de su trabajo, ejemplo, patrones detectados con claridad, hipótesis que pudo verificar, y no en debilidades, por ejemplo, lo que no pudo hacer o lo que no pudo decir, o no puede decir. Es común en investigadores principiantes destacar que sus resultados son importantes o significativos sin brindar a los lectores la información necesaria como para que estos alcancen sus propias conclusiones. Eso lo dice Lersman en 1995. Demuestra a sus lectores por qué sus resultados son importantes en lugar de solo declararlo. Por ejemplo, en lugar de, es interesante señalar que la población B tuvo un mayor porcentaje de machos que la población A, es preferible. La proporción de sexos en la población B tuvo un sesgo muy fuerte hacia los machos. La proporción de sexos común en esta especie es sesgada hacia las hembras, como ocurre en la población A de nuestro estudio. Dos hipótesis pueden explicar, bueno, Una discusión concisa tiene mayores probabilidades de transmitir al lector un mensaje sólido y claro que una extensa y especulativa. Evite oraciones vagas, discusiones largas que excedan los límites de la información generada y listas de referencias demasiado extensas por intentar conectar su trabajo con todo lo existente en su campo. Mack 1999. Aunque su investigación puede tener muchas implicaciones potenciales, es improbable que sus datos sean suficientes para apoyarlas a todas. Concéntrese en las conclusiones mejor soportadas. Finalice la discusión con un párrafo que le deje al lector una comprensión clara de la importancia y alcances de su trabajo. Ojo. Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones, por favor, para finalizar? Yo, profe. La publicación de trabajos de alta calidad es un producto de la comunidad científica más que de autores individuales. Lersman, 1995. Los revisores y editores producen mejoras cualitativas sustanciales en la mayoría de los trabajos que se publican. Cuando reciba las revisiones de su trabajo, tome los comentarios editoriales con mucha seriedad. Toff Hager, 1998. Proveen excelentes guías para manejarse con los comentarios de los revisores. La primera sugerencia de estos autores es que cuando le lleguen las revisiones las lea con rapidez y luego deje a un lado el tema por una semana. Muy pocos originales son aceptados en revisiones de importancia y las tasas de rechazo son muy elevadas en muchas publicaciones, en parte por el elevado número de trabajos recibidos. La primera reacción de muchos autores a los comentarios, aun aquellos con mucha experiencia, es de disgusto o enojo.
Es conveniente tranquilizarse y tener la mente abierta antes de trabajar sobre las revisiones. De los comentarios de los revisores y editores pueden surgir que interpretaron de manera errónea los puntos clave de su trabajo. Lo más probable, sin embargo, es que el original tuviera fallas en la claridad de la redacción o en el diseño, en el análisis o en la lógica. Examine cada comentario con mucho cuidado para establecer el origen del problema y cómo puede mejorar el trabajo. Puede ser necesario hacer nuevos análisis e interpretaciones de los resultados o solo mejorar la redacción. Luego de la consideración cuidadosa de los comentarios, es posible que encuentre que algunas de las críticas son inapropiadas. Pudo ocurrir que el árbitro no esté muy familiarizado con uno de los métodos utilizados, que la revisión haya sido hecha con apresuramiento o que no entendiera por alguna razón. Usted no estaba obligado a hacer todos los cambios sugeridos por los revisores, pero si va a reenviar el trabajo a la misma publicación, necesita justificar al editor la razón de aquellos no realizados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues eso entonces es, en resumidas, una pequeña explicación sobre unos tips que ustedes deben considerar a la hora de redactar sus artículos científicos. Obviamente yo les voy a compartir estas diapositivas. Si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Profe, sí, una pregunta. Profe. Ahí en el texto se mencionaba que las publicaciones tienen un costo, pero cuando uno las hace con la universidad, ¿no tiene costo o sí? No, cuando es, por ejemplo, con la UNAD, no tienen costo. Obviamente usted está vinculado a un semillero de investigación. Depende, obviamente, si es, por ejemplo, la editorial UNAD, o si usted hizo, por ejemplo, una ponencia en Prospecta, ya ese pago que usted hizo para poder ser ponente, pues incluye la publicación en las memorias, ¿sí? del evento, ¿sí? Ahora, si es en otro, digamos, si son revistas con las cuales tiene convenio la UNAD, posiblemente le den algún descuento, pero muy posiblemente le vayan a cobrar algo. Sí, es correcto. Gracias. Bueno, ok, con mucho gusto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Profe, yo, qué pena. Es Sí, que Luz. no escuché si su merced va a compartir esas diapositivas. Qué pena con su merced, no escuché. Sí, claro, yo se las envío ahora más tarde ahí a través del WhatsApp. Y Sí, bueno, señor, pues, porque me parecen interesantes para cuando nos toque lo del trabajo de grado. ok, y les recomiendo, hablando de eso, que por favor lean las diapositivas que les compartí ahorita, bueno, ahorita no, al comienzo del periodo, que son 2 Sí, PDF, donde está muy bien explicado cada uno de los puntos y cómo desarrollarlo para su trabajo de grado. Necesito por favor que lo lean, eso no es para tenerlo guardado y allá que le... Eso toca repasarlo y leerlo y comprenderlo, que quede algo así como grabado en la mente. Con eso, cuando ustedes van a llevar a cabo, ya se acuerdan, cierto que la introducción debe considerar esto, el marco teórico, marco conceptual busca esto, la justificación responde a la pregunta por qué se está realizando esta investigación, ¿sí? En el planteamiento del problema, entonces, al final coloco la pregunta investigativa y, bueno, y así y otros aspectos deben ustedes de tenerlos claros para que pues les tome menos tiempo desarrollarlo y se concentren o se enfoquen realmente en el fondo, en el foco, ¿sí? del asunto, del tema y de la solución de la problemática cuando vayan a hacer su trabajo de investigación. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Profe Andrés Mauricio, ¿quiere agregar algo más? Profe, qué pena. Es que yo estaba revisando el WhatsApp en el grupo y de los dos documentos de PDF que su merced está indicando, pero yo no los tengo. Es que yo Usted lo los compartí podría. cuando estábamos haciendo aquí en el Teams, en el Ah, chat. en el chat. Sí, Ah, ok. pero
Pero no se preocupe, yo lo vuelvo a compartir ahorita por WhatsApp nuevamente. Ah, bueno, profe. Yo tenía una pregunta. Es que cuando yo registré ya los créditos en el Drive que usted colocó Ok. y ahí el total de los créditos académicos sale que 160 créditos, pero yo tenía una malla curricular y me salía como 148 créditos. Entonces no sé si modificaron eso. Yo Usted está tenía en como... contaduría pública, ¿no? Sí, señor. Ah, sí. Bueno, yo le cambio el denominador que es diferente, porque yo les puse a todos 160, pues por lo que es en la malla antigua de administración de empresas, pero no se preocupe, yo ahorita divido entonces Ah, entre ok. 140. Porque yo sí estaba como, sí me había dado la duda, porque dije no eran tantos. Ok, ok, Listo, profe, gracias. ok, con mucho gusto. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia a esta Muchas corta gracias, conferencia. profe. Feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Y les quería preguntar algo. ¿Hay algún problema en que hagamos una reunión final este viernes? ¿Podrían ustedes participar? Sí, señor, claro que sí. ¿En los horarios de la noche? Sí, horarios de la noche, como hoy. Sí, señor. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, Ok. señor. Es Sí, señor. para cerrar el periodo. ¿Ok? Yo les comparto igualmente mañana el enlace de conexión. Listo, Listo, profe, tutor, gracias. muchísimas gracias. Tutor, una cosita también, yo tengo ahorita es con el pensum nuevo de administración de empresas. Yo solo el primer y segundo semestre tuve el antiguo y después me pasé con el nuevo. Ok. Entonces, me imagino yo que como llevabas poquitos créditos, el sistema automáticamente te pasó a la nueva malla curricular, ¿cierto? Sí, sí, señora. O sea, según el documento que acabo de bajar como de todos los semestres, voy 94 créditos. Ok. 94 créditos de Aprobado. aprobados de 148, ¿cierto? Que es la nueva malla. Ah, sí, espérame un segundo, creo que aquí la tengo. Profe Andrés, ¿se acuerda de 148 o es 100? Parece que es 148, porque se redujo cantidad de créditos con la nueva malla curricular. Ah, Viviana ya compartió las diapositivas de la vez pasada. Ok. Listo. Pero yo igual ahorita les comparto los PDF de investigación. Creo que sí, Gina, ahí es 148. Si no estoy mal, es lo que tiene la nueva malla curricular. Entonces, si tienes 94, si dividimos 94 entre 148, tendrías el 63% apenas. ¿Pero tú homologaste? No, señor, yo solo solicité, pues viendo el nuevo pensum, solicité si había algún problema y me dijeron que no y creo que yo ya había visto 2, 3 materias, me pasaron, pero no me dijeron nada de homologación y la verdad tampoco pregunté. No, entonces sí, llevas el 63%. Llevas el 63%, todavía te falta para, para poder hacer tu proyecto de investigación. Compañera, ¿dónde vio el porcentaje? Qué pena. Tú entras a mis cursos, dame un segundo. Tú entras a la plataforma y donde dice registro y control académico, ahí tú buscas cursos por tiempo, cursos pasados, y te sale como un certificado de notas. Obviamente no es, digamos, no es para presentar a alguna entidad, pero ahí te da todos los semestres con notas y créditos aprobados.
Ah, ok, listo, compañera, gracias. Bueno, feliz noche para todos, que descansen. Gracias, tutor. Bueno, Muchas gracias, feliz noche. feliz noche.